El soldado raso dijo: «Yo puedo desactivarla». El escuadrón de bombas se rió hasta ver su insignia maestra EOD. El convoy se detuvo con un chirrido de frenos que levantó nubes de polvo iraquí en el aire sofocante de la tarde. A través de la ventana del MRAP pude ver la razón del alto, un cráter masivo en medio de la carretera, rodeado por los restos carbonizados de lo que había sido un Humvee. El IED había sido devastador, y según las marcas en el asfalto, había más dispositivos sin detonar en el área. Mi nombre es Lucas Mendoza. Tengo 32 años, y según las insignias en mi uniforme polvoriento, soy soldado raso E2, el segundo rango más bajo en el ejército estadounidense. Llevo apenas 6 semanas en Irak, asignado como conductor de repuesto, y básicamente como el tipo que carga cajas y no estorba, mientras los soldados de verdad hacen el trabajo real. El sargento primero, Dane Morrison, fue el primero en bajar del vehículo líder. Su figura imponente proyectando sombra larga, gritó, su voz resonando con autoridad absoluta. «Tenemos IED confirmado, probablemente más en el área. Nadie se mueve hasta que el escuadrón de bombas llegue y despeje la zona». Los otros soldados del pelotón gruñeron su asentimiento, adoptando posiciones defensivas alrededor de los vehículos. Todos éramos veteranos de múltiples patrullas por estas carreteras peligrosas. Todos excepto yo, el novato que apenas había completado entrenamiento básico antes de ser enviado al teatro de operaciones. El cabo James Jimmy Rodríguez se deslizó junto a mí detrás del MRAP, limpiando el sudor de su frente. «Oye, Mendoza, primera vez viendo daño de IED de cerca, ¿verdad?» «Sí», respondí, mirando los restos retorcidos del vehículo destruido. Es peor de lo que muestran en los entrenamientos. Siempre lo es, hermano. Los entrenamientos no pueden capturar el olor, la forma en que el metal se derrite, lo que le hace a... Él se detuvo sacudiendo la cabeza. «Solo mantente detrás del blindaje y deja que los profesionales manejen esto». Los profesionales llegaron 20 minutos después en su vehículo especializado Buffalo, diseñado específicamente para operaciones de desactivación de explosivos. El equipo de eliminación de artefactos explosivos, o EOD por sus siglas en inglés, era considerado los magos del ejército, los únicos con el entrenamiento y los nervios para desmantelar las armas más peligrosas que los insurgentes podían plantar. El sargento técnico Kyle Patterson bajó del Búfalo con la confianza que solo viene de años desactivando bombas. Su traje de protección EOD estaba colgado en el vehículo, esperando ser usado si la situación lo requería. A su lado venía su equipo, el especialista Mike Chen y el soldado de primera Sarah Mitchell, ambos con años de experiencia en el trabajo más peligroso del ejército. Morrison les dio briefing rápido, señalando el cráter y las áreas circundantes donde sospechaban que había más dispositivos. Patterson asintió, estudiando el terreno con ojo experimentado. «Típico layout de emboscada secundaria», dijo Patterson, su voz calmada a pesar de la situación. «Detonan uno para detener el convoy. Luego tienen más listos para cuando llegue. Mitchell establece perímetro de seguridad a 50 metros. Mientras el equipo EOD preparaba su equipo, yo observaba desde mi posición detrás del MRAP. El robot de desactivación de bombas era pieza fascinante de tecnología, un vehículo de control remoto equipado con cámaras, brazos manipuladores y herramientas de diagnóstico. Pero incluso desde la distancia, podía haber problemas que ellos aún no habían notado. El terreno estaba demasiado rocoso para el robot. Los escombros del vehículo destruido bloquearían su aproximación, y la forma en que los cables estaban dispuestos alrededor del área sugería que quien había plantado estos IEDs sabía exactamente cómo frustrar las técnicas estándar de EOD. «Patterson», llamó Morrison, «¿cuánto tiempo estimado para despejar el área?» Patterson estudió la escena, sus ojos entrecerrados. «Mirando esto, yo diría mínimo 4 horas. Posiblemente 6, si encontramos los dispositivos secundarios que sospechamos están aquí. 4 horas con el pelotón sentado en zona de muerte, expuestos a francotiradores o más ataques. No era ideal, pero tampoco había opciones. Los IEDs tenían que ser desactivados antes de que pudiéramos movernos, excepto que había otra opción, una que nadie más conocía, porque mi expediente oficial decía soldado raso, ninguna especialización, y nadie se había molestado en leer las secciones redactadas.
Observé mientras Patterson dirigía al robot hacia el primer sospechoso de IED. El pequeño vehículo luchaba sobre el terreno irregular, sus orugas resbalando en los escombros. Después de 10 minutos de maniobras cuidadosas, Chen logró posicionar el robot donde podía explorar el área con sus cámaras. «Tengo visual», reportó Chen, mirando la pantalla de su monitor. «Definitivamente hay otro dispositivo aquí. Parece casero, probablemente activado por presión. Pero hay algo raro en el cableado». Patterson se acercó a mirar el monitor. Su expresión se volvió más seria. «Eso es sistema de antimanipulación. Si intentamos desarmarlo de manera estándar, detonará. Vamos a necesitar el traje». El traje de bomba era última línea de defensa del técnico EOD. 80 libras de Kevlar y placas de cerámica diseñadas para proteger al usuario de explosión cercana. Pero todos sabían la verdad. El traje podría salvar tu vida de metralla, pero la onda expansiva de un IED grande todavía podía matarte o dejarte con lesiones cerebrales traumáticas permanentes. Patterson comenzó a ponerse el traje, movimientos lentos y deliberados de alguien que había hecho esto cientos de veces. Chen y Mitchell lo ayudaron con las conexiones, verificando cada cierre, cada sello. Y fue entonces cuando no pude quedarme callado más. «Sargento Patterson», llamé, mi voz sonando demasiado joven e inexperta incluso a mis propios oídos. «Creo que puedo desactivar ese dispositivo sin necesidad del traje». El efecto fue instantáneo y dramático. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Morrison se veía incrédulo. Patterson pausó a mitad de cerrar su casco, y Rodríguez dejó escapar una risa incrédula. «¿Qué acabas de decir, soldado?», preguntó Morrison, su tono en algún lugar entre incredulidad e irritación. «Dije que creo que puedo desactivar el dispositivo, sargento. Basándome en lo que vi en el monitor, es configuración casera estándar con trampa de colapso. Si me dan 10 minutos puedo neutralizarlo». Patterson se quitó el casco lentamente, mirándome con la expresión que se reserva para alguien que acaba de decir algo profundamente estúpido. «Soldado raso, ¿tienes idea de lo que acabas de sugerir? Esto no es videojuego. Esto es explosivo real que podría vaporizarte. Entiendo eso, señor, pero también entiendo que su aproximación estándar va a tomar horas y los tiene a usted y a su equipo expuestos a riesgo innecesario. Hay forma más rápida». La risa que siguió fue colectiva y cruel. Rodríguez prácticamente se dobló de risa. Mitchell negaba con la cabeza, sonriendo con incredulidad. Incluso Chen, normalmente reservado, dejó escapar una sonrisa. «Escuchen todos», gritó Rodríguez entre risas. «El soldado raso con 6 semanas en país piensa que puede hacer el trabajo de EOD mejor que técnicos con años de entrenamiento. Esto es oro». «Mendoza», dijo Morrison, su voz más controlada pero con claro tono de advertencia. «Aprecio tu entusiasmo. Pero esto es trabajo de especialistas. Tu trabajo es quedarte detrás del blindaje y dejar que los profesionales hagan su trabajo». «Pero, sargento, eso fue una orden, soldado. No otra palabra sobre esto». Me retiré detrás del MRAP, sintiendo el peso de las miradas burlonas. Escuché los murmullos, las bromas a media voz sobre el novato que pensaba que era experto en bombas después de 6 semanas en país. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían saber porque estaba enterrado bajo capas de clasificación en mi expediente, era que antes de ser soldado raso Lucas Mendoza, había sido sargento mayor Lucas Mendoza, técnico maestro EOD, con 12 años de experiencia desactivando los dispositivos más complejos que insurgentes podían crear. Había desactivado más de 300 IEDs durante mis despliegues anteriores en Irak y Afganistán. Había entrenado a docenas de técnicos EOD. Había escrito manuales sobre técnicas de contra-IED que ahora eran estándar en todo el ejército. Y llevaba la insignia maestra EOD, la designación de más alto nivel para técnicos de eliminación de explosivos, otorgada solo después de años de servicio excepcional. Pero todo eso había sido borrado 6 meses atrás, cuando una operación encubierta salió mal. Mi identidad había sido comprometida. Mi cara puesta en listas de insurgentes. Mi nombre marcado para muerte. El ejército tuvo que sacarme, darme nueva ident. Patterson finalmente completó ponerse el traje y comenzó su caminata lenta hacia el dispositivo. Cada paso era calculado, cuidadoso.
El traje lo hacía torpe, limitaba su movilidad y su visión. Observé su progreso con creciente frustración, sabiendo que había forma mejor, pero sin poder decir nada. Entonces sucedió. Patterson estaba a unos 10 metros del dispositivo cuando su pie rozó algo en la arena. Un destello de metal. Un cable que no había sido visible en el reconocimiento inicial del robot. «Trampa secundaria», gritó Chen. «Patterson, congélate». Patterson se detuvo inmediatamente, su cuerpo tenso dentro del traje voluminoso. La situación acababa de empeorar exponencialmente. No solo había un IED adelante, ahora había uno debajo de él, conectado a algún tipo de mecanismo de activación que nadie había detectado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia, Chen y Mitchell se movieron rápido posicionando el robot para tener mejor vista del cable que Patterson había rozado. El monitor mostró lo que todos temíamos. Era cable trampa conectado a segundo dispositivo, diseñado específicamente para atrapar a técnicos EOD que se aproximaban al primer IED. «Patterson», habló Chen en el radio, su voz tensa pero controlada. «No te muevas. Estamos evaluando la situación». «Entendido», respondió Patterson, su voz amortiguada por el casco. «Pero muchachos, este traje pesa 80 libras. No puedo mantenerme perfectamente quieto indefinidamente». Morrison se acercó al monitor, estudiando la situación. «¿Opciones?» Chen negó con la cabeza. «El cable corre debajo de su posición. No podemos verlo completamente con el robot. Podría estar conectado a detonador de liberación, detonador de presión o ambos. Sin saber exactamente qué tipo de activación es, cualquier movimiento que haga podría detonar». «¿Tiempo para determinar el tipo de activación?», preguntó Morrison. Chen consultó con Mitchell. «Horas. Tendríamos que excavar cuidadosamente alrededor del área, trazar cada cable, identificar todos los componentes, y todo eso mientras Patterson está parado allí. Eso no es opción», dijo Morrison firmemente. «Patterson no puede mantener esa posición por horas en ese traje bajo este sol». Mitchell habló. «Podríamos intentar aproximación de perturbación, usar el robot para cortar el cable visible y esperar que no active el dispositivo». «Demasiado arriesgado», respondió Chen. «Si juzgamos mal y es detonador de corte, Patterson muere». Observé el monitor, estudiando el layout. Podía ver lo que ellos no podían, patrones que había aprendido a reconocer durante años de experiencia. El ángulo del cable, la forma en que desaparecía bajo la arena, el espaciamiento del primer dispositivo visible, todo me decía exactamente qué tipo de trampa era. Era configuración que había visto docenas de veces en Fallujah. Trampa de 2 etapas con detonador de presión en el primer dispositivo y detonador de liberación en el cable trampa. Diseñada para matar al primer técnico y herir a cualquiera que intentara rescatarlo. Pero también sabía exactamente cómo desactivarla. Había desarmado esta configuración específica al menos 20 veces. Conocía cada cable, cada conexión, cada punto de vulnerabilidad. La pregunta era, ¿podía quedarme callado y ver a Patterson potencialmente morir por mi silencio? ¿O revelaba mi verdadera identidad, comprometía la operación encubierta que me había puesto en esta situación y salvaba su vida? No era realmente una pregunta, Sargento Morrison, dije, mi voz más fuerte esta vez, cortando las discusiones tensas. Sé cómo desactivar esto. Morrison se giró hacia mí, su rostro rojo de frustración. Mendoza, te dije que... No, sargento. Interrumpí, un tono en mi voz que no había usado en 6 meses. Un tono de autoridad, de experiencia, de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. Necesita escucharme. Sé exactamente qué tipo de trampa es esta.
Es configuración de 2 etapas. Detonador de presión en el dispositivo primario. Detonador de liberación en el cable trampa. El sargento Patterson está parado sobre sensor de presión. Si levanta su pie, detona. Si alguien toca el cable sin primero cortarlo en el punto específico correcto, detona. El cuarto se había quedado silencioso. Todos me miraban con nueva expresión, ya no burlona sino confundida. ¿Cómo demonios sabes eso?, preguntó Chen. Porque he desactivado esta configuración exacta 23 veces, respondí. En Fallujah, Ramadi, Mosul, es firma del fabricante de bombas que operaba en el oeste de Irak hace 5 años. Tiene características distintivas que ustedes no pueden ver en el monitor, pero yo reconozco. Mitchell dio un paso adelante. Mendoza, eres soldado raso. Tu expediente dice que completaste entrenamiento básico hace 3 meses. ¿Cómo podrías posiblemente? Mi expediente está redactado, la corté. Grandes secciones marcadas como clasificadas. ¿Alguien se molestó en preguntar por qué? ¿Por qué un soldado raso tendría información clasificada en su expediente? Morrison sacó su tablet, abriendo mi archivo de personal con dedos que se movían rápidamente. Sus ojos se ampliaron cuando vio las secciones redactadas. Docenas de páginas marcadas con clasificaciones de seguridad que requerían autorizaciones especiales para acceder. Hay casi 10 años de servicio completamente redactados aquí, dijo Morrison lentamente. Todo marcado como clasificado. Porque pasé esos 10 años como técnico maestro EOD, respondí. 12 años de servicio total. Más de 300 dispositivos desactivados. 3 despliegues en Irak. 2 en Afganistán. Fui instructor en la escuela EOD en Eglin Air Force Base. Escribí los manuales sobre técnicas de contra-IED que algunos de ustedes probablemente estudiaron. Hice pausa. Y llevo la insignia maestra EOD. O la llevaba, antes de que mi identidad tuviera que ser borrada. ¿Borrada? Chen se veía completamente perdido. ¿Por qué demonios borrarían la identidad de técnico maestro EOD? Porque una operación encubierta salió mal. Mi cara fue comprometida, mi nombre puesto en listas de muerte de insurgentes. El ejército tuvo que sacarme, darme nueva identidad, degradarme de rango para hacer la cobertura creíble. Supuestamente iba a estar en trabajo de escritorio seguro hasta que las cosas se calmaran. En cambio, algún error administrativo me puso de vuelta en Irak como soldado raso. Patterson, quien había estado escuchando todo esto a través de su radio mientras permanecía congelado sobre el dispositivo, habló finalmente. Mendoza, si lo que dices es verdad, si realmente eres quien dices ser, entonces sabes que no podemos simplemente creerte bajo palabra. Demasiado está en juego. Tiene razón, acordé. Sargento Morrison, en mi mochila, bolsillo interior sellado, hay caja pequeña que no he abierto desde que llegué al país. Tráigala. Morrison dudó, luego asintió a Rodríguez. Ve a buscarla. Rodríguez corrió a mi mochila, hurgó hasta encontrar el bolsillo sellado y sacó una caja pequeña de metal. Me la entregó, sus ojos llenos de preguntas. La abrí con manos que finalmente, después de 6 meses de fingir, podían dejar de temblar. Dentro estaba mi verdadera identidad, mi verdadero rango, mi verdadera vida, la insignia maestra EOD. Dorada, con la bomba estilizada en el centro rodeada por guirnalda de laurel y estrella arriba. Solo un puñado de técnicos en todo el ejército portaban esta insignia. Significaba el nivel más alto de experiencia, otorgada solo después de años de servicio excepcional y capacidad probada bajo las condiciones más extremas. Junto a la insignia, había mi identificación militar real, Sargento Mayor Lucas Mendoza, 12 años de servicio, especialidad, técnico de eliminación de artefactos explosivos, múltiples condecoraciones por valor, incluyendo estrella de bronce con dispositivo B por acciones en combate. Morrison tomó la insignia, la estudió bajo la luz del sol iraquí. Chen y Mitchell se acercaron para verla también. El silencio era absoluto mientras todos procesaban lo que estaban viendo. «Esto es real», dijo Chen finalmente, su voz llena de asombro. «Esta es insignia maestra EOD genuina. No puedes falsificar estas cosas». «Y la identificación coincide con su foto», agregó Mitchell. «Sargento Mayor Lucas Mendoza».
12 años de servicio. Dios mío, es real. Patterson habló por el radio, su voz tensa pero con nueva nota de esperanza. Entonces, sargento mayor, si ese realmente es tu rango, si realmente tienes la experiencia que dices tener, ¿puedes sacarme de esto? Puedo, respondí con confianza, que no había sentido en meses. Pero necesito hacer esto a mi manera. Sin el robot, sin equipo de control remoto. Necesito aproximarme personalmente y trabajar el dispositivo con mis propias manos. Eso es insano, dijo Morrison. Incluso si eres quien dice ser, aproximarse sin protección. Es la única forma, interrumpí. El traje limitaría mi movilidad demasiado. Esta configuración requiere trabajo de precisión con las manos. He desactivado estas cosas más veces de las que puedo contar. Confíen en mí. Morrison me estudió por largo momento, su mente claramente trabajando a través de las implicaciones. Finalmente asintió. Está bien, sargento mayor Mendoza, es tu show. Pero si esto sale mal, si sale mal es mi vida en la línea, no la suya, respondí. Ahora necesito mi kit. ¿Tu kit? Mi kit de herramientas EOD. Está en mi mochila, escondido en compartimento falso en el fondo. Lo he estado cargando todo este tiempo, esperando que nunca lo necesitara, pero incapaz de desprenderse de él. Rodríguez lo encontró después de varios minutos de búsqueda, sacando el estuche familiar de herramientas que había sido mi compañero constante durante 12 años. Lo abrí, verificando cada herramienta: cortadores de alambre, multímetro, sonda de gancho, conjunto de espejos, linterna, todas las herramientas especializadas que un técnico EOD necesitaba. Mírenlo, murmuró Chen. Maneja esas herramientas como extensiones de sus manos. Esa es memoria muscular de años de uso. Comencé mi aproximación hacia Patterson, moviéndome con paso lento y medido que era segunda naturaleza después de años de trabajo EOD. Cada pie se colocaba cuidadosamente, probando el suelo antes de transferir peso completo. Mis ojos exploraban constantemente, buscando señales de trampas adicionales, cables ocultos, cualquier cosa fuera de lugar. Llegué a Patterson en 5 minutos, posicionándome donde podía ver tanto el cable bajo su pie como el dispositivo principal adelante. «Está bien, sargento Patterson», dije calmadamente. «Voy a hablarle a través de esto». La buena noticia es que tenía razón sobre la configuración. Detonador de presión bajo su pie, detonador de liberación en el cable. La mala noticia es que son más sofisticados de lo que pensé inicialmente. Este tipo sabía lo que hacía. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Patterson, su voz tensa. 15 minutos si todo va bien. 20 si encuentro complicaciones. ¿Puede mantener esa posición ese tiempo? Tendré que hacerlo, ¿verdad? Comencé con el dispositivo principal, usando mi espejo para inspeccionar debajo y alrededor sin tocarlo. Tomé fotos con mi teléfono, estudiando el cableado desde cada ángulo. Era trabajo hermoso en su propia forma horrible, diseñado por alguien que entendía cómo pensaban los técnicos EOD y cómo frustrar sus técnicas. Pero yo había visto trabajo de este fabricante antes. Conocía sus trucos, sus firmas, sus debilidades. «Chen», transmití por radio. «En el monitor, ¿puedes ver el cable azul corriendo desde el detonador?» «Afirmativo», respondió Chen. «Lo veo». «Ese es señuelo. No lo toquen. El cable real es el verde debajo de él, apenas visible. Ese es el que necesitamos cortar». «¿Cómo sabes eso?» «Porque este fabricante siempre usa azul como señuelo. Es su firma. He visto configuraciones idénticas en 4 ciudades diferentes». Trabajé metódicamente, trazando cada cable, identificando cada componente. El dispositivo principal tenía 3 sistemas de detonación separados: presión, liberación y temporizador. Cualquiera podía activarlo si cometía error, pero había secuencia específica para desarmarlo de forma segura. Primero, aislar el temporizador. Segundo, puentear el detonador de liberación. Tercero, aliviar cuidadosamente la presión del sensor bajo el pie de Patterson. «Patterson, voy a empezar a trabajar en el dispositivo bajo su pie ahora. Va a sentir mi mano cerca de su bota. No se mueva sin importar qué». «Entendido». Deslicé mi mano bajo la arena cerca de su pie, sintiendo el cable y siguiéndolo hasta su conexión con el detonador. Mis dedos encontraron la caja del detonador, apenas más grande que paquete de cigarrillos. Estaba enterrada a 3 pulgadas de profundidad,
conectada al sensor de presión que actualmente mantenía el peso de 80 libras de Patterson más su traje. Este es el momento crítico, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Necesito instalar puente para mantener circuito cerrado cuando alivie la presión. Si hay brecha, aunque sea por microsegundo, detona. Saqué 2 clips de alambre de mi kit, doblándolos en forma específica que había perfeccionado durante años de trabajo. Los conecté cuidadosamente a los terminales del sensor de presión, creando ruta eléctrica alternativa. Puente instalado, reporté. Patterson, en mi marca, va a cambiar su peso muy lentamente a su pie izquierdo. Cuando diga ahora, va a levantar su pie derecho exactamente 1 pulgada, ni más ni menos. ¿Entendido? Entendido. 3, 2, 1, ahora. Patterson cambió su peso con control cuidadoso. Su pie derecho levantó exactamente 1 pulgada. Deslicé mi mano debajo, sintiendo el sensor de presión. Instalé segunda serie de puentes, luego una tercera, creando redundancia que mantendría el circuito cerrado incluso después de remover completamente su pie. Está bien, puede levantar su pie completamente ahora. Patterson levantó su pie. No hubo explosión. El puente estaba manteniendo el circuito. El dispositivo bajo su pie está neutralizado, reporté. Ahora el principal. Trabajé en el dispositivo principal por otros 10 minutos, desconectando sistemáticamente cada sistema de detonación. El temporizador primero, cortando su fuente de poder. Luego el detonador de liberación, puenteándolo para que no pudiera activar incluso si perturbaba el dispositivo. Finalmente, el detonador de presión, desconectándolo de su fuente de poder. Dispositivo neutralizado, anuncié finalmente, sentándome hacia atrás sobre mis talones. Es seguro. El pelotón completo había estado observando, todos conteniendo la respiración colectivamente. Ahora explotaron en celebración. Patterson se quitó su casco, su cara empapada de sudor, pero sonriendo con puro alivio. Sargento Mayor Mendoza, dijo, extendiéndome su mano, me acabas de salvar la vida. No sé cómo agradecer. Solo hice mi trabajo, interrumpí, estrechando su mano. El trabajo que he estado entrenado para hacer durante 12 años. Morrison se acercó, mi insignia maestra EOD todavía en su mano. Mendoza, necesito disculparme. Todos lo necesitamos. Te juzgamos por tu rango aparente, por tu apariencia de novato. No vimos quién realmente eras. No tenían forma de saber, respondí. Ese era el punto de la nueva identidad. Chen y Mitchell se acercaron, sus expresiones mezcla de respeto y vergüenza. Sargento Mayor, dijo Chen, cuando sugirió que podía desactivar el dispositivo y nos reímos. Nunca me he sentido más estúpido en mi vida. Olvídenlo, dije. Lo importante es que todos salimos vivos. Pero Mitchell negaba con la cabeza. No, no está bien. Eres técnico maestro EOD. Has olvidado más sobre desactivación de bombas de lo que nosotros jamás aprenderemos. Y te tratamos como novato incompetente. Rodríguez intervino. Hombre, cuando dijiste que podías desactivarla y me reí, si pudiera retroceder ese momento, no pueden, dije firmemente. Y no importa. Lo que importa es que tenemos área para despejar y misión para completar. ¿Podemos hacer eso? Los siguientes 2 horas fueron diferentes. Trabajé con el equipo EOD para despejar los dispositivos restantes en el área, y esta vez me escuchaban. Cuando señalaba patrones que reconocía, tomaban notas. Cuando sugería técnicas, las implementaban. Cuando advertía sobre trampas potenciales, verificaban cuidadosamente. Encontramos 4 dispositivos adicionales. Todos parte de la emboscada elaborada. Cada uno requería técnicas especializadas para neutralizar de forma segura. Y para cada uno, mis años de experiencia marcaron la diferencia entre completación segura y desastre potencial. Cuando finalmente despejamos la última área y declaramos la ruta segura, el sol comenzaba a bajar. El pelotón completo se había reunido alrededor de los vehículos, todos procesando lo que habían presenciado. Patterson me buscó mientras yo empacaba mis herramientas. Sargento Mayor, necesito hacer pregunta oficial. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Todavía estás clasificado? ¿Todavía se supone que debes mantener tu identidad secreta? Honestamente no lo sé, admití. Se suponía que iba a estar en posición de escritorio hasta que mi cobertura anterior quedara fría. En cambio, error administrativo me puso de vuelta en campo.
Nadie me dijo qué hacer si mi cobertura se rompía. Patterson asintió lentamente. Está bien. Voy a hacer algunas llamadas cuando regresemos a la base. Llamadas a personas muy arriba en la cadena. Porque la situación actual es insostenible. No puedes ser soldado raso cuando claramente eres sargento mayor. No puedes fingir ser novato cuando eres uno de los técnicos EOD más experimentados en el ejército. Hizo pausa. Y el ejército no puede darse el lujo de desperdiciar tu experiencia cargando cajas cuando podrías estar salvando vidas. Mitchell agregó su perspectiva. Sargento mayor, acabas de demostrar técnica y experiencia que tomaría años enseñar a técnicos nuevos. Si pudieras entrenar, compartir ese conocimiento, lo haría, dije. Si me dejaran, pero toda mi situación es complicada. La complicación se resolvió más rápido de lo que esperaba. Cuando regresamos a la base, Patterson llamó no solo a su cadena de comando, sino también a la oficina que había manejado mi reasignación clasificada. Las conversaciones fueron intensas, involucrando generales y oficiales de inteligencia. La conclusión, mi cobertura había sido efectivamente destruida del momento en que mostré la insignia maestra EOD. No había forma de meter esa pasta de dientes de vuelta en el tubo. Todos en el pelotón sabían quién era realmente ahora. Pero más importante, las amenazas que habían requerido mi ocultamiento inicial habían disminuido en los últimos 6 meses. Los insurgentes que me buscaban habían sido capturados o muertos. Mi nombre todavía estaba en algunas listas, pero el riesgo era considerado manejable. Así que tomaron una decisión. Mi identidad de cobertura como soldado raso Mendoza sería oficialmente terminada. Sargento Mayor Lucas Mendoza sería restaurado a su rango apropiado y asignado a la escuela EOD del Teatro de Operaciones como instructor principal. La ceremonia fue pequeña. Solo el pelotón y el equipo EOD presentes. Morrison me presentó mi insignia maestra EOD, reinstalándola en mi uniforme donde pertenecía. Sargento Mayor Mendoza, dijo formalmente. En nombre del comandante del teatro, es mi honor restaurar su rango apropiado y especialidad. Sus años de servicio y sacrificio no están olvidados, y sus habilidades son necesitadas desesperadamente por este ejército. Aplausos llenaron la habitación pequeña. Patterson, Chen, Mitchell, todos los técnicos EOD que me habían burlado ahora aplaudían con respeto genuino. Rodríguez se acercó después de la ceremonia. Oye, sargento mayor, sobre todo eso de reírme cuando dijiste que podías desactivar la bomba. Olvídalo, cabo, lo corté. Reaccionaste basándote en la información que tenías. No es tu culpa que esa información estuviera intencionalmente equivocada. Aún así, me siento como idiota. Entonces aprende de ello, le dije. La próxima vez que alguien sugiera que puede hacer algo que parece imposible, tal vez pregunta por qué están tan confiados antes de reírte. Morrison tuvo las últimas palabras. Sargento mayor, nos enseñó lección importante hoy, que no podemos juzgar capacidades de las personas por su rango o apariencia, que experiencia puede estar escondida bajo disfraces improbables, y que a veces el soldado raso novato podría ser el experto más experimentado en la habitación. Levantó su vaso de agua. A Sargento Mayor Mendoza, el hombre que nos dejó reír antes de salvarnos a todos. Los meses siguientes me trajeron propósito renovado. Como instructor principal en la escuela EOD del teatro, entrené a docenas de técnicos en las técnicas que había perfeccionado durante años de experiencia de combate. Compartí historias de dispositivos que había desarmado, errores que había visto cometer a otros, trucos que había aprendido del camino difícil. Pero más importante, enseñé a mis estudiantes sobre humildad, sobre no asumir que sabían todo, sobre escuchar cuando alguien ofrecía ayuda, incluso si esa persona no tenía las credenciales obvias, porque nunca sabías cuándo el soldado raso podría ser sargento mayor, cuando el novato podría ser veterano, cuando la persona que subestimabas podría ser exactamente quien necesitabas. El equipo se había reído de mis nervios de primera misión, hasta que el comandante vio la insignia maestra EOD en mi casillero. Y en ese momento todo cambió. No solo cómo me veían, sino cómo se veían a sí mismos. Porque habían aprendido que las apariencias podían ser profundamente engañosas, que el rango
no siempre reflejaba experiencia. Que el conocimiento podía estar escondido bajo las circunstancias más improbables. Era lección que llevarían consigo por el resto de sus carreras. Y era lección que yo había pagado caro para enseñar. Pero al final, mientras miraba a mis estudiantes aprendiendo las habilidades que salvarían vidas, supe que había valido la pena. Cada momento de humillación fingiendo ser novato, cada burla soportada en silencio, cada vez que tuve que morderme la lengua mientras veía a técnicos cometer errores que podría haber corregido, todo había valido la pena, porque ahora, finalmente, podía ser quien realmente era. Sargento Mayor Lucas Mendoza, técnico maestro EOD, maestro, guerrero, profesor, y el hombre que nunca dejaría que otro técnico caminara hacia trampa que podía desactivar, sin importar qué rango llevara en su uniforme.